Buenas noches, Lice. Buenas noches, buenas noches. Bien, vamos a dar inicio con la clase de hoy. Vamos a continuar ya con la práctica número 5. Nos habíamos quedado en la parte de retenciones. Quisiera hacer un- una reflexión sobre lo que habríamos visto en la última parte de la anterior clase, ¿recuerdan? La importancia no solamente del cálculo de las retenciones, sino qué documentos son necesarios, cómo yo puedo validar esos datos, el gasto en sí, el servicio, la compra del bien, el alquiler, cuáles serían los documentos soporte para poder terminar de validar este tipo de transacciones y este rubro en sí. A ver, los escucho. No, dice lo más importante, el tip que nos ha dado, ¿no? El de poder recabar la información, el carnet de identidad y el de poder determinar también si esa persona tiene el NID, cuenta con NID, eso, dice, para tener un mejor respaldo y ser contratados. Ya, eso por una parte, en cuanto a al requisito mínimo para poder realizar una retención de impuestos, ¿no? Habíamos hablado justamente de que no es retener por retener. Muchas personas creen que incluso la retención es un medio para legalizar los gastos. Y decir, he comprado sin factura, retenele, ¿no? O sea, como si fuese algo eh, que, que conlleva un simple cálculo. No es así, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta esto. Por eso es que la primera actividad de hoy va a ser que ustedes obtengan su certificación de no tenencia de NIT, ¿ya? A partir de ahorita cada uno tiene 10 minutos. Tiene que sacar un screenshot si está con su celular o mandar una foto desde la pantalla de su computadora. O en último caso, los que puedan convertirlo a PDF, el documento válido, ¿sí? En 10 minutos todos deben enviar ese documento al grupo de WhatsApp, ¿ya? Va a tener una ponderación, no nos olvidemos que va a formar parte de va a sumar a su evaluación, ¿sí? A esos 25 puntos, que como habrán visto en las notas, hace mucho y marca la diferencia. Entonces, a partir de ahorita tienen 10 minutos, los dejo, estoy en línea por si existe alguna duda puntual, pero ya hemos visto la anterior clase, ¿no? La importancia de poder obtener ese documento que cualquiera puede tener. De hecho, tienen que trabajar con sus carnets de identidad, ¿no? Si tienen IT, perfecto. Si no tienen IT, también. Lo importante es que yo vea ahí el nombre de cada uno de ustedes. Por eso tiene que ser un reporte para cada uno. ¿Dudas antes de entrar a ese espacio? Licenciado, buenas noches. No entiendo qué es lo que debemos hacer. Por favor, ¿será que puede explicar esa partecita para que realice? Sí, puntualmente lo que tienen que hacer es ingresar a la página de impuestos y obtener su certificación de no tenencia de NIT, que es lo que hemos visto en la clase anterior, ¿sí? Con los datos de cada uno, ¿no? La fecha de nacimiento, el carnet de identidad y los datos que son comunes, ¿no? Nombre, apellido, etc. Lo que hemos hecho en clase la anterior vez, el día martes, en la última parte de la clase, quiero que lo repliquen cada uno de ustedes ahora. Lo vamos a enviar al grupo de WhatsApp, Lice, disculpa. Sí, Nelly, lo vamos a enviar al grupo de WhatsApp cada uno. Ya, Lice, gracias. Muy bien. Bien, pueden iniciar entonces si no hay más consultas. Estoy acá, nadie se desconecta, simplemente pausamos la grabación y a trabajar. ¿Ya?
Le hice una consulta. Adelante. En el caso mío, por ejemplo, yo tengo mi NIT. No hay problema, igual. Te va a salir una certificación de que tienes NIT. No importa. Ya está bien, Lice, gracias. Muy bien.
Lice, buenas noches, una consulta. Adelante. Buenas noches. En mi caso yo tengo NIT, pero entro a impuestos internos y para sacar ahí si tengo o no tengo NIT me sale que no tengo NIT. No importa, ¿no? O tuviera que haber salido que sí tengo, ¿no? NIT. Si tu NIT está activo, Sí, revisaste y los me datos. sale, ujú, y me sale que que no tengo un número de identificación tributaria. Ya, cuando volvamos al retomar, que ya va a ser en unos minutos, me vas a indicar tu caso, ¿ya? Para justamente poner un ejemplo de qué pasa con el sistema. Me ha pasado a mí. También por Ya, eso Lice, te... gracias. ¿Ya? Gracias a ti. Así igual le mando, ¿no, Lice? Sí, 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 mándamelo porque es la constancia de tu participación. Dice, Adelante. una consulta, yo he ingresado igual a la página y pongo mis datos, todo, y ahí abajito pongo igual lo que me sale, las letras y números, y pongo consultar, pero no me sale nada, dice. ¿Estás llenando todos los datos? Porque hay que Sí, llenar he llenado mi número, nombres, fecha de nacimiento, número de carnet, y hay que llenar un código, ¿no? Para verificar que eres tú la sí, que está llenando el formulario. Dicen, yo tuve eso he igual el mismo llenado y pongo problema. consultar y directamente arriba no me sale nada. Sigue en esa página certificación de no tenencia, de número de identificación o NIT inactivo, así me sale, no me dice nada más. Ya, Gregoria, una de tus compañeras estaba hablando sobre el mismo inconveniente. A ver, ¿escuchamos? Sí, dicen, buenas noches. Yo tenía igual el mismo problema y arriba me salió una que está bloqueado y hay que permitir para que salga. Igual Es hice un eso y recién me salió. tema de habilitar los cookies, algo así, ¿no? Sí, sí, eso dice. Sí, eso, Si Gregoria, en no, la no Sí, parte sale. dice, superior, en la parte superior derecha hay un exacto. cuadrito con una pintadito con rojito. Hay que hacer clic ahí y indicar permitir y recién va a poder bajar, dice. Sí, le hice. Exacto, muchas gracias, Gregoria. Eso es lo que tienes que Gracias. hacer. Seguramente en la parte superior derecha te va a salir ese mensajito y tú le dices permitir. ¿Ya? Ya, Lice, gracias. Dice, no importa que le hayas sacado foto a mi pantalla y enviar, ¿no? Dice, Está es válido, Alexander, no hay problema. gracias.
Bien, señores. Creo que ya ha sido un tiempo suficiente para la actividad. Creo que la mayoría ha logrado. Bueno, vieron que hay algunos problemitas, ¿no? Y justamente una de sus compañeras resulta que tiene NIT, pero le sale la certificación de no tenencia. Y es algo que pasa con el sistema. Sí, yo justamente en una clase de tributaria me pasó lo mismo. Les mostré el procedimiento a mis estudiantes y utilicé mi ejemplo, ¿no? Y me salía que no tenía NIT. Extraño porque yo sabía que tenía NIT y pues eso da a entender a que el sistema en algún momento puede tener fallas, ¿no? De este sentido. Con esto no quiero decir que deja de ser confiable, obviamente es la mejor fuente que tendríamos para poder verificar que un proveedor tiene o no tiene NIT, ¿ya? Así que bueno, de hecho es la única instancia donde nosotros podríamos averiguar de forma directa, simultánea, a través de la página oficial de impuestos, del Servicio de Impuestos Nacionales. ¿Ya? Ya habríamos visto esto para poder entender la importancia de la tenencia o no tenencia de NIT. ¿Qué otro documento nos serviría de soporte? Imagínense que estamos contratando a una persona que va a realizar el reemplazo de nuestra secretaria por tema de maternidad. Sí, baja de maternidad. En este caso sabemos que la persona no tiene NIT, tenemos el certificado de no tenencia. ¿Qué otro documento sería importante para poder respaldar o para poder verificar? No nos olvidemos que estamos desde el enfoque de auditoría. ¿Qué otro documento sería importante? ¿Qué documento ustedes consideran que sería importante para poder respaldar? A ver, señores. El tema de aportes tal vez a las AFPs, sus recibos de pagos, ¿eso sería el ICE? Ya, sí, podríamos solicitar el pago de sus aportes por esos ingresos percibidos como un aporte eh, personal, no a través de una relación de dependencia. Ya, ¿qué más? ¿Dónde podemos estipular todo eso? ¿Dónde podríamos condicionar? ¿Dónde podríamos establecer estos parámetros? ¿En qué documento? Haciendo un contrato, tal vez, licenciado. Exacto, eso mismo. ¿No? Un contrato de servicios donde se estipule que la persona no tiene NIT, que se estipule el tema del tiempo de trabajo, el importe a pagar, si se aplica o no las retenciones, ¿no? Y estamos hablando de obviamente, cifras significativas. Y aquí hay que ser muy cuidadosos, ¿no? A veces pensamos de que, ya, sí, para todo hay que tener contrato, ¿no? Por más de que sea un gasto de 10 bolivianos, contrato. Un gasto de 5 bolivianos, contrato. O sea, eso no es operativo. Entonces, acá nosotros tenemos que determinar la importancia, la significatividad, la relevancia del importe que estamos evaluando, ¿no? Entonces, no piensen que con esto tienen que solicitar contrato para todo, ¿no? Sería hasta ilógico y no sería coherente, ¿no? Porque debemos medir los respaldos de acuerdo al nivel de riesgo que exista en cuanto al gasto o en cuanto al ingreso que nosotros lleguemos a generar dentro de nuestra empresa. Y cuando me refiero a riesgo, ¿a qué creen que me refiero? A ver, sigamos con este ejemplo. ¿Qué pasa si esta persona se va a quedar por 3 meses, va a ganar 4.000 bolivianos al mes? Estamos hablando de 12.000 bolivianos como contrato total. ¿No? Estamos hablando de una cifra significativa, sí, ¿sí? Pero ¿qué pasa si no tiene este sustento, no tiene este respaldo del contrato, no tiene la certificación de no tenencia de NIT, no hay ni siquiera un recibo firmado por la persona donde se establece la retención de impuestos, únicamente existe el registro
¿Dónde se puede evidenciar que se ha retenido estos dos impuestos, ¿no? Tanto el IUE como el IT. ¿Cuál sería el riesgo sobre ese gasto, señores? ¿O no existiría riesgo? ¿Referente a qué, licenciado? Disculpe. Me refiero, nuevamente cito el ejemplo, ¿no? Seguimos con este reemplazo. ¿Qué pasa si este gasto dentro de la empresa no tiene respaldo alguno, como el contrato, como la certificación de no tenencia de NIT, como el recibo firmado? Todos estos elementos que dan soporte a la transacción. ¿Qué pasa si no se cuenta? ¿Cuál sería el riesgo sobre ese gasto? Estamos hablando de más o menos 12.000, 15.000 bolivianos en total. Malversación de fondos, licenciado, ¿no? Tendría Sección que de ser, fondos. pues se puede decir así, ya que no hay respaldos, a dónde ha ido ese monto de dinero y por parte de la empresa quizás, o por parte del que está responsable de todos estos trámites, incumplimiento, ¿no? A sus funciones. No sé, Ya, creo eso. muy fuerte la palabra malversación, pero ya podemos decir que quizás en algún momento se puede utilizar estos gastos para poder sacar dinero de forma ilegal, ilícita, sí, ya. Pero más allá de eso, ¿cuál sería otro riesgo? A ver, vayamos al riesgo financiero, al riesgo tributario, al riesgo Hay económico. un riesgo tributario sería, licenciado, ¿no? Que uno que no se reconocería como gasto al no contar con la documentación de respaldo, no haberse asumido los impuestos, o sea, al no haberse retenido los impuestos. Y también el riesgo ante futuras, diremos, a veces el Seguro Social también está haciendo auditoría en algunas empresas, ¿no? La Caja también, entonces en ese caso también hay, al no estar respaldado por el tipo de contrato, tipo de personal que se ha contratado, o por el tiempo, también impone multas la Caja. Ya que esto va a ser un riesgo inherente porque es un monto considerable, licenciado. Ya, Rita acaba de mencionar, bueno, en realidad no sería un riesgo inherente, Guara. Primero eso hay que corregir. Es un riesgo de control, Ya, totalmente un licenciado. riesgo de Bien, control. gracias. En cuanto a lo que indicaba Rita, es importante entender de que si no se cuenta con el respaldo suficiente, el riesgo tributario es que impuestos no reconozca este gasto para la determinación del IVA, por lo tanto lo considere como no deducible. ¿Sí? Ahí está un riesgo tributario. ¿Cuál sería el riesgo económico financiero? ¿Qué pasa si impuestos no me reconoce como un gasto deducible? ¿Cuál sería el impacto? Disminuye las utilidades, Elise. Aumentaría la utilidad. Aumentaría la utilidad imponible, ¿no? Tenemos que ya manejar y separar estos dos conceptos. Utilidad contable, resultado neto, es netamente del estado financiero y la utilidad imponible se calcula como base o en base al estado de resultados, pero es otro concepto completamente diferente, ¿no? Y en este caso, nuestra utilidad imponible estaría incrementando y estaríamos entonces cancelando más IUE. Ahora, a ver, obtengan el 25% de 12.000 bolivianos. ¿De cuánto estamos hablando? ¿12.000 entre 4? ¿2 entre 4? 3.000 bolivianos, dice. ¿Y ese no sería un riesgo económico, financiero? Sí, Es un exacto. riesgo económico. Y le dice, por supuesto. Ahí está. Entonces, estos elementos, señores, son bien importantes de analizarlos al momento de revisar cualquier rubro. Y un auditor tiene que ser capaz de medir estos riesgos. Ahora, vayamos al otro extremo para terminar este análisis y para que se den cuenta, sobre todo, la importancia del análisis. ¿Qué pasa si
ese gasto es un gasto por compra de refrigerios de 100 bolivianos. ¿Cuál sería el riesgo? ¿Sería significativo el riesgo? No, listo, dependiendo el La cantidad es menor. porcentaje de... Ahí se me fue la palabra. Muy Ah, significativo, pero listo. no sería significativo, ¿no? En términos económicos no sería, en términos tributarios ni siquiera, porque impuestos obviamente no va a llegar hasta ese nivel de revisión, ¿no? O quizás por muestra sí, pero si hablamos de un procedimiento de fiscalización, sería muy complicado que impuestos llegue a revisar transacciones tan pequeñas, ¿no? Entonces, con esto les quiero decir, y esto ya valga para su experiencia, ya sea como contadores o posteriormente como auditores, de que midan en ese sentido los gastos que estén revisando, ¿no? Entonces, a veces yo tenía un colega que me decía, uy, he encontrado un montón de observaciones, que no sé qué, y que con esto lo voy a, bueno, el contador va a tener que rendir cuentas y que los procedimientos que ha ejecutado están mal. Y yo, bueno, pero wow, ¿qué es, no? Para que haga tanto alardeo de las observaciones que tiene. Y resulta que eran pues gastos de caja chica, ¿no? Y sumado todo, pues no sumaba más de 500 bolivianos, creo. Porque la mayoría de los gastos de caja chica se pueden respaldar con factura. De hecho, la mayoría de las empresas lo hacen. Y la parte pequeña, que de repente son gastos más operativos como transporte, como compra de algunos repuestos, accesorios, refrigerio, son pequeños, ¿no? Entonces, es importante entender esto porque no debemos eh, intentar dar importancia a lo que de repente no es materialmente importante, ¿ya? Y esto les vuelvo a indicar, tanto como contadores como auditores. En la posición del contador, pues es importante mantener ciertos niveles de control, pero no vas a exigir contrato, no vas a exigir, no sé, algún otro respaldo por 5, por 10, por 50 bolivianos. Hasta parece innecesario, no estás gastando papel, no hay mucha relación. Pero ¿qué pasa si tienes una transacción de 50.000 bolivianos? Ah, ya, ¿no? O sea, allí sí, sí tengo que ser mucho más exquisito, mucho más eh, detallista con la documentación de respaldo, porque estamos hablando de una cifra que, que materialmente es significativo para la empresa. ¿Ya? Muy, muy importante esta parte, señores, por eso me tomó este tiempo y bueno, con esto creo que estamos cerrando un poco y vamos a seguir tocando algunos temas muy relacionados, pero ya entendemos esta parte, ¿no? Ya entendemos. Ahora, con esto no quiero decirles, revisen todo lo grande, tampoco, señor, ¿no? En estos detalles, de los gastitos pequeños, de estos que de repente llenan algún espacio dentro de las transacciones de la empresa, lo más importante es validar el procedimiento, ¿no? Se cumple con un procedimiento adecuado de caja, se desembolsa, se reembolsa cada vez que se hace una rendición, cada cuánto se hace la rendición, se hacen arqueos sorpresivos, ¿no? Entonces se dan cuenta que el enfoque un poco cambia, ¿no? En vez de irme puntualmente a la cifra, me estoy yendo a corroborar el procedimiento como tal. Y eso es importante, ¿no? Y obviamente esto lo vas a encontrar en detalles mucho más pequeños que en cifras significativas. Me dejo entender, hasta que vayan poniendo presente, pues voy a escuchar sus preguntas, consultas, dudas respecto a esto que estamos conversando. ¿Quedó claro, señores? Pregunta de examen, por si acaso. Dice, ¿podría repetir, por favor? No lo escuché bien. ¿Qué parte, Nelly? Lo que dijo la última parte es que se escucha medio entrecortado. Creo que tengo baja señal. Por favor, Liz. Ya. No,
Les aclaraba a todos que es importante diferenciar este tipo de revisiones, ¿no? Para poder justamente ver la importancia que tiene cada transacción. Entonces, no es lo mismo revisar una transacción de 25.000 bolivianos que una transacción de 50 bolivianos. Esta parte es importante para poder analizar qué es lo que voy a revisar. En la transacción de 25.000, obviamente voy a intentar de revisar a detalle todos los respaldos, el soporte que tiene la transacción, etcétera, ¿no? Y cuando yo voy a revisar montos pequeños, me voy a tratar de dirigir a la parte procedimental, ¿no? A cómo se realiza ese gasto dentro de la estructura contable, dentro de las transacciones comunes de la empresa, ¿no? ¿Dónde encuentras este tipo de gastos? Comúnmente se encuentran en cajas, ¿no? Caja chica, caja general, entregas con cargo a rendición. Entonces, ahí lo importante sería revisar el procedimiento que realiza la empresa para este tipo de gastos. Ya, eso es. Se va a cortar en cualquier momento. Nos vemos enseguida nuevamente para retomar.